Bienvenidos a la hora de Luis Miguel, ¿no, verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Buenas, chicos, chicas, traders. Buenas noches, bienvenidos a esta sesión, la última de la semana, pero no del curso, introductorio de ZB Investing en los mercados financieros. Mi nombre es Tonatiuh Certuche y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a empezar, no sin antes, sí, lo adivinaron, hacer unas preguntas. Bueno, primero quiero corroborar, ¿se me escucha bien ahí? ¿No se escucha más la música? ¿Se escucha bien mi voz? ¿No me escucho entrecortado? ¿Ya están todos ahí? Ok, admitir, perfecto. Muchísimas gracias. Bien. ¿Se acuerdan la clase pasada que hablamos acerca de lo que es Forex? Bueno, evidentemente también el maestro Domat habló ayer acerca de una excelente ponencia acerca de lo que es las monedas, las criptomonedas y todo este mercado de activos electrónicos nuevo, ¿no? Pues obviamente tiene que ver mucho con lo que vamos a ver el día de hoy, pero quisiera ver, a ver si me pueden ayudar. Mi estimado Rubén Villamizar, sí, no sé si pronuncié bien tu nombre. ¿Recuerdas acerca de lo que dijimos de Forex? ¿Recuerdas los pares, cuando mencionamos cuáles son los pares mayores dentro de Forex? ¿Me podrías dar un ejemplo, Rubén, por favor? Bueno, realmente en la clase, no, de hecho iba a preguntar eso, si había quedado grabada, porque no pude asistir a esa, pero sí sé algunos pares mayores que conforman el Forex, ¿no? Como por ejemplo el, el eurodólar, el GBP, o sea, el libra dólar, eh, neozelandés, creo que el dólar también conforma los pares mayores. Son como Efectivamente. seis o ocho, algo así. Efectivamente. Les comentaba, muchas gracias Rubén, les comentaba aquí a tus compañeros que para no hacernos bolas, todos los pares mayores los van a conformar las divisas principales, que evidentemente son el euro, el dólar, la libra, el dólar canadiense, el dólar neozelandés, más el dólar. Los pares menores van a ser todas estas divisas sin el dólar. Y los pares exóticos, pues evidentemente van a ser estos pares que tienen las divisas, que puede ser cualquiera de las divisas, ya sea principales, ya, incluso el dólar, pero con una divisa regional o una divisa también considerada exótica, como lo es el peso colombiano, como lo es el peso mexicano, el rublo ruso, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Vamos a empezar. Raúl, no llegaste tarde, llegaste justo. Mucho se dice acerca de lo que es el movimiento del mercado. Pero ¿quién es quien nos provee de este movimiento, de esta liquidez? Vamos a llamarlos eso, proveedores de liquidez en el mercado. Vamos a ir de mayor a menor y al final les voy a nombrar el que para mí, según lo que yo he aprendido, es lo que gobierna por sobre todo. Pero digamos que de manera regular empezamos con los bancos centrales. Las funciones y objetivos de los bancos centrales dependen de cada país.
Sin embargo, los principales, evidentemente, son el Banco Central Europeo, la Fed o el Banco de Japón. Y su objetivo de todos los bancos centrales es mantener la estabilidad de precios a través del control del tipo de inflación. En los países desarrollados, el objetivo de inflación es mantenerlo más o menos entre un 2 y un 3%. Quizá pudiésemos pensar, bueno, ¿y por qué no lo bajan a un 0%? No, un 0% no es habitual y aumenta un riesgo de una deflación en lugar de una inflación. En realidad, se necesita tener una inflación para que exista liquidez dentro del mercado. Otros objetivos de estos bancos centrales son la estabilidad en el tipo de cambio con respecto a otras divisas, manejar las tasas de empleo, por eso me voy a salir un poquito, perdón, pero es importante mencionar esto. Para el análisis financiero se requieren dos tipos de análisis que ya los vamos a ver, el análisis técnico y el análisis fundamental. Dentro del análisis fundamental que refiere a las noticias y a los eventos geopolíticos alrededor del mundo, el empleo juega un papel muy importante. El mantener las tasas de empleo o los índices de desempleo en niveles equilibrados es parte también de la labor de los bancos centrales. Bien, lograr también un crecimiento económico positivo y sostenible y moderar los tipos de interés en el largo plazo. Los bancos centrales también son uno de los proveedores, bueno, aquí está la imagen de la Reserva Federal, como les comentaba, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Estos evidentemente tienen su mayor volumen de operaciones durante las sesiones en donde se opera, más bien en donde las divisas se mueven mayormente, ¿no? Que es igual lo que ya les había comentado, Nueva York, Londres y Asia, que conforma Sydney y Tokio. Los bancos centrales, antes se decía que eran los únicos proveedores de dinero. Bueno, quizá esa afirmación categórica sea parcialmente verdadera, porque si bien con el dinero de todos los demás proveedores de liquidez no alcanzaría a mover la cantidad de pips que se mueven en el mercado, sí son uno de los principales proveedores de liquidez, ya que son los únicos que tienen la autoridad de administrar dinero, ya que antes el dinero estaba respaldado por el oro. Y era una forma de valor monetaria esta cantidad de oro. De hecho, se denominaba el patrón de oro, que era la cantidad de oro que tenía cada nación. En la actualidad, no solamente el oro es considerado uno de los principales activos para darle valor a la moneda de cada país, sino también otros recursos que también tiene pues cada uno. Por ejemplo, ahora ha habido un estallido pues se podría decir también de política y que se estén involucrando dentro de países como Bolivia por las minas de litio. En este caso, Rusia, Japón y Estados Unidos, pues están abalanzadas sobre las minas de litio que tiene Bolivia. ¿Por qué? Porque el litio lo ocupamos todos, lo ocupamos en las laptops, lo ocupamos en los celulares, lo ocupamos en las consolas, lo ocupamos en la mayoría, en los carros eléctricos o híbridos, en la mayoría de tecnología que actualmente hay en el mercado, se ocupa el litio. ¿Sí? Este valor de los bancos y los gobiernos dan servicios bancarios tanto a gobiernos como a otros bancos menores. Se les presta un tipo de interés que depende de una política monetaria. Además, son los que establecen el coeficiente de las reservas de cada nación. Es decir, que porcentaje de los depósitos de la banca privada se destinan a reservas. Reservas que muchas veces, pues, se agotan o algo pasa
cada vez que hay un cambio de gobierno. Regulan también e inspeccionan los sistemas de pagos, es decir, diseñan las normas de la banca privada. En muchos países, los bancos centrales imponen los estándares de riesgo aceptado, autorizan la apertura de nuevos bancos y entidades de crédito, las inspeccionan y las sancionan si es que es necesario. También controlan y aseguran las operaciones del sistema nacional o de forma conjunta con otros bancos centrales en caso de transacciones internacionales. Por último, también diseñan la política monetaria. Son los encargados de analizar la situación económica del presente y diseñar estrategias políticas y cómo llevarlas a cabo para, evidentemente, una fluctuación futura, como ahora en la pandemia. Esto significa que tienen que analizar variables que pueden ser controladas por este Banco Central y los demás subsidiarios acerca del dinero en circulación, coeficientes bancarios y agregados monetarios. Y aquí voy a hacer una pausa en cuanto a agregados monetarios porque... ok, enviaron una pregunta. Si el oro funciona como reserva para los países, ¿por qué fluctúa el precio del... Ok. Mira, el oro como tal no está solo, así el oro no es un activo que esté solo en el MT4. Si lo buscas, no sé quién, bueno, porque esta pregunta me la están mandando por parte de ZB Investing, pero alguien la hizo. O quien quiera que la haya hecho. Si buscan el oro en MT4 no lo van a encontrar solo, lo van a encontrar en paridad, ya sea con el dólar, con el euro, con la libra, y me parece que también está con el dólar australiano, ¿no? Esta paridad es la que está fluctuando, no el oro en sí. No sé si me explico con esto. El valor del oro es intrínseco. El oro se sigue utilizando para muchos... ok, Raúl. El oro se sigue utilizando para muchos aspectos, evidentemente, a nivel mundial. Sin embargo, el oro ahora ya depende del valor que tenga la paridad junto con la divisa con lo que se está cotizando. Ahí, como les decía, ya no es el único activo con el cual se valoran los mercados o el valor, valga la redundancia, de la nación en cuestión. Seguramente muchos de ustedes han visto o han escuchado, si es que son muy jóvenes, de este libro, o que fue película, incluso hubo un anime extraordinario que se llamó El Mago de Oz. El Mago de Oz, incluso hace poco sacaron una especie de continuación que, bueno, no tiene caso hablar de ella. Pero el trasfondo o la metáfora del Mago de Oz era porque el escritor Frank Lyman Baum quería plasmar la necesidad después de la crisis de 1929, después de la Segunda Guerra Mundial, la crisis que hubo en Estados Unidos y de la necesidad que tenían la mayoría de los estados de regresar al patrón de oro para tener un poquito más de valor, ¿ok? El siguiente proveedor de liquidez dentro de esta pirámide que vamos a analizar el día de hoy son los gobiernos. El papel de los gobiernos va ligado a la política monetaria, como lo había mencionado anteriormente, y eso es una política monetaria que finalmente los bancos centrales dictan. Pero los gobiernos son los que piden préstamos y hacen valer todo el dinero fiduciario que circula en un país o circula en una nación. ¿Sí saben lo que es el dinero fiduciario? Bueno, el dinero fiduciario finalmente son los billetes que utilizamos. Nosotros, no tengo ahorita. Nosotros le damos un valor a ese billete, nosotros le damos un valor a esos cheques, nosotros le damos un valor
a esa transacción que hacemos, al valor de nuestro trabajo. El dinero fiduciario es el dinero que está por pagar, dándole valor a un producto o a un servicio, ¿sí? Es por eso que los gobiernos tienen que ser sumamente cautelosos en no imprimir más dinero del que el valor de todos los activos que tiene el país le puede le da permiso de imprimir, por así decirlo, ¿no? Porque al final, si un gobierno imprime más billetes de la cantidad de oro que, por ejemplo, existiría en México, de las tasas de desempleo, del crecimiento inmobiliario, del manejo agrícola, incluso el narcotráfico es parte también de la economía de un país, sobre todo en Latinoamérica. Es triste decirlo, pero así es, ¿no? También el lavado de dinero forma parte. Entonces, aunque estas arcas de dinero que no son propiamente legales, no estén instituidas dentro del marco de circulación del dinero fiduciario, el gobierno no puede imprimir más de eso. No lo puede imprimir. ¿Por qué? Porque al final ese dinero crearía una deflación, porque entonces todos tendríamos el suficiente dinero para adquirir un bien. ¿Y qué pasa si todos tenemos ese dinero y esa capacidad? Entonces, muchos de los puestos o muchas de las funciones que hay en muchas empresas, esto es un ejemplo a lo mejor muy burdo, ¿no? Ya nadie querría trabajar. Nadie, porque, vamos, ¿para qué? Si hay liquidez suficiente en el mercado y yo tengo suficiente como para incluso no hacer de comer. Quiero ir a un restaurante y que me sirvan, ¿no? Pero ¿qué crees? Que los meseros dicen lo mismo. Los meseros ya no tienen necesidad de trabajar, ¿no? Es evidentemente más complejo que esto, pero es un ejemplo, ¿no? Los siguientes más bien, son las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales, para empezar, para estar en bolsa, tienen que facturar alrededor de 100 millones de dólares al año mínimo para poder cotizar en bolsa. ¿Por qué lo comento? Porque por ahí se pueden llegar a encontrar con alguna empresa mágica que les diga, nosotros vamos a salir a bolsa, compra nuestras acciones, bla, 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 bla. ¿Qué pasa ahora con las criptomonedas? Pero bueno, ese es un asunto aparte en cuanto a las criptomonedas. Eso mismo lo puede hacer cualquier empresa, pero necesita cotizar, necesita facturar por lo menos 100 millones de dólares para que esté en bolsa. Estas empresas también, al hacer exportaciones e importaciones, diario o a la semana o mensualmente, evidentemente también tienen un recambio en las divisas. Un ejemplo muy claro es Microsoft, ¿no? O bueno, todas las consolas, perdón que ponga este ejemplo, pero yo soy de los que juega cuando tiene tiempo, pero también ahora me gusta leer acerca de lo que pasa, ¿no? Obviamente en el mundo de los videojuegos. Microsoft y Sony y Nintendo, ellos pierden dinero cada vez que sacan una consola. Es decir, una consola, y esto es aplicable a cualquier producto, sobre todo en electrónica, incluso en las computadoras. Manufacturarla cuesta $850. No la venden a ese precio. Lo más que he visto es que la venden en $500 y le pierden. ¿Por qué? Porque pues evidentemente lo que buscan es tener un público cautivo que les consuma videojuegos, etcétera, etcétera. Pero en ese recambio de dólares a peso colombiano, a euros, allí es donde se genera muchísimo dinero, ¿no?
también digamos que ellos hacen trading de alguna manera. Y también las acciones de estas empresas, ellos, evidentemente siendo propietarios de la acción, pueden hacer con ella y pueden manipularla como ellos quieran. ¿Ok? ¿Quién es el manipulador? Además de meterse en criptomonedas por excelencia hoy por hoy, pues evidentemente Elon Musk con Tesla, como lo mencionó el día de ayer el maestro Dumat. El siguiente proveedor de liquidez son los brokers. Los brokers son instituciones reguladas y aquí viene una característica que me parece pues bastante curiosa. El día de ayer alguien mencionó que los gobiernos o se están dando cuenta ahora que al final esta aparición de criptomonedas y esta nueva economía se les está yendo de las manos y ya no saben qué hacer. Podría parecer que sí, pero vamos, ¿quién controla los brokers, las wallets, todas estas casas, todas estas empresas en donde nosotros, que van a ser un intermediario entre nosotros y lo que vamos a hacer y el activo con el que vamos a hacer trading? Ya sea Forex, ya sean futuros, ya sean criptos, vamos a hacerlo a través de un broker, ¿sí? Este broker, ¿qué creen? Pues está regulado por los gobiernos y está regulado por los bancos centrales. O sea que aquí no se les va una, ¿ok? Realmente se trata de que la oportunidad que tenemos nosotros como traders minoristas es entrar a un mercado el cual anteriormente no se podía. Eso pues evidentemente gracias a la tecnología que hay hoy por hoy. Es un pequeño meme en donde si bien muchos especulan acerca de la economía, el gobierno y demás, uno como trader puede llegar a estar, después de mucha preparación, a estar pues tranquilo, ¿no? Esperando que su trade toque take profit o haciendo un nuevo análisis. El siguiente elemento dentro de esta cadena de proveedores de liquidez, evidentemente son los bancos locales. Aquí, disculpen los que nos ven en otros lados, pero bueno, son los que conozco de aquí de México. Quizá a algunos les suene por allá en Argentina o en Ecuador, pero bueno, Banamex realmente que no es mexicano, Banamex. Banamex ya está comprado por Citigroup, o sea, ya es Citibanamex. HSBC, pues tampoco es mexicano, son de Hong Kong. Santander también son españoles. Banorte también. Bueno, antes Banorte creo que era de los últimos que eran mexicanos. Se llamaba Banco Mercantil del Norte y ya no lo es. Ya está comprado por ICSE, que también es español. BBVA también es español. Me parece que solamente Banregio es el que queda ahí todavía vivo. Dentro de estos elementos que son los bancos locales, también se encuentran los seguros, las afores y los pequeños fondos de inversión, ¿sí? Aquí los bancos locales evidentemente se van a aprovechar de nuestro dinero, o sea, las cuentas de débito, las cuentas de cheques que tenemos con ellos. Ellos van a utilizar nuestro dinero, ¿para qué? Para hacer trading. Evidentemente ellos ya tienen mucha más experiencia y tienen mucho más capital porque amasan todo el dinero que juntan de todos sus cuentavientes. Aquí la diferencia está en que el riesgo de ganar o perder lo tienen ellos. Sin embargo, ellos pues utilizan evidentemente un sistema de trading mucho más pasivo en ese sentido, porque al utilizar grandes cantidades de dinero,
Ellos pueden hacer un holding de un activo por meses o incluso hasta años, ¿no? El siguiente dentro de esta cadena es el position trader. Es aquel, ya sea un trader muy experimentado que tendrá mínimo unos 20 años, de 15 a 20 años haciendo trading. Este tipo de traders realmente pues se conoce muy poco porque pues para empezar ya no enseñan, ¿no? Se dedican a esto, a tener posiciones grandes. Digo, no solamente un position trader es un trader de muchos años, también es gente de mucho dinero. Por ejemplo, deportistas como Michael Jordan, o luchadores. No sé si hace poquito escuché de Batista o de John Cena, que también hacían, bueno, ellos evidentemente no analizan gráficas, ya que son inversores mayoristas, diversifican activos en negocios, en el trading también, pero pues ellos cuentan con sus analistas, con sus asesores financieros, en donde les dicen, ¿sabes qué? Estamos en máximos históricos, es hora de vender. Ah, bueno, pues voy a vender en esta posición, y tienen esa posición abierta por alrededor de 2, 3, 4, 5 meses o incluso años, ¿no? También. Y por último, bueno, pues estamos nosotros. Nosotros que, bueno, gracias a la... Ah, pues mira, sí, justamente lo acabo de mencionar aquí en el chat de ZB Investing. Frank Mir, que es ex campeón completo de la UFC, también es position trader. Evidentemente, pues ahí está, ahí tenemos a nuestro campeón invicto, el Canelo. El Canelo en una entrevista lo dijo, ¿no? De solamente de las inversiones que tiene, de las puras inversiones, genera alrededor de $1 millón mensual. Nada más de las inversiones, ¿no? O sea, y inversiones que él no hace, ¿no? Él se dedica, disculpen la expresión, a partir caras, ¿no? Una pelea del Canelo, vamos, o sea, le pone ahí 10,000 lotes por golpe, casi. Ya después veremos lo que es un lote. Pero bueno, aquí en la última cadena estamos los retail traders, que somos nosotros, los traders minoristas, los cuales nos vamos a encargar de, evidentemente, tener la preparación, la consistencia y la disciplina de estar en el mercado financiero. Nosotros nos dividimos en 3 aspectos principales, que es el trader que hace scalping, en donde operas rangos cortos y de muy poco tiempo. El trader intraday, ¿no? Rangos medios, alrededor de gráficas de 1 hora, de 15 minutos hasta 1 hora, quizás hasta 4 horas. Y los swing traders, que ya están casi pegados al position, pero no son position. El swing trader puede estar su trade días o hasta quizá unas semanas, ¿no? Dependiendo de tus actividades, de la paciencia que vayas a desarrollar a la hora de analizar el mercado, pues bueno, y la habilidad que tengas, que vayas a desarrollar, y la habilidad que tengas para leer el mercado, pues va a ser evidentemente el tipo de trading con el que te vas a identificar. Y por último, y les comento esto porque normalmente no es algo que todo mundo lo sepa o que todo mundo lo considere así. Pero incluso sobre los bancos centrales pueden inyectar el capital que se les pegue su gana. Pero hay algo que domina en el mercado y que es el que dicta para dónde debe de ir el mercado. Y es el IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm, o algoritmo de entrega de precio interbancario.
Algoritmo interbancario para los cuates. ¿Qué es el algoritmo interbancario? El algoritmo interbancario es una inteligencia artificial, si lo podemos denominar, que es creo que lo más cercano a ello, que se encarga de ver el mundo como deberíamos de verlo nosotros. Es una filosofía muy zen. Todos deberíamos de ver el mundo a través de contraste y armonía. Y no lo vemos a través muchas veces de bueno y malo, blanco o negro, pero no. El algoritmo interbancario se encarga de literalmente entregar el precio de manera eficiente. ¿Esto qué significa? Aquí tenemos una gráfica, ¿no? En donde el algoritmo interbancario ha respetado, pues, ciertos niveles. Para analizar el algoritmo, algunos lo utilizan, a mí me gusta utilizarlo a veces, algunos no lo utilizan. Esto es un Fibonacci. Esto ya lo vamos a ver en análisis técnico, no se preocupen. Pero me gustaría que vieran este impulso de aquí. ¿Sí? En este impulso de aquí existen compras y existen ventas. Para que, digo, aquí no los voy a confundir mucho, pero para que el algoritmo, para que el precio avance, para que haya un impulso hacia arriba, el precio necesita las órdenes de ventas que se generan en precios inferiores y viceversa. Es decir, por mucho capital que le inyecten las instituciones, hay zonas en las que el precio se va a consolidar, por ejemplo aquí, ¿no? Pero, o sea, ¿y por qué lo comento? ¿Por qué no hace este movimiento y ya, ¿no? Se va hacia abajo y luego se va hacia arriba, ¿no? Y se deja, porque al final esto es un marco de tiempo durante el cual el precio estuvo oscilando en ese rango. Pero no. En realidad, lo que buscaba el algoritmo es tener el mayor número de órdenes abajo de estos mínimos, ¿sí? Para finalmente dar el impulso. Digo, esto es, créanme, a grosso modo, se los voy a ir explicando poco a poco, pero vamos, hay toda una creencia que, bueno, para mí no es, o sea, todavía yo no me considero experto en el algoritmo, o sea, es algo que se tiene que escudriñar a través de bastante tiempo, pero la verdad es que me defiendo y me ha servido, ¿no? Me ha servido para mi trading. Sin embargo, el algoritmo interbancario es el que genera estos patrones también, los patrones que vemos en el mercado, quizá algunos ya han escuchado, tanto armónicos, doble suelo, doble techo, triángulos, todo tiene un porqué. Esto evidentemente, ¿y a qué voy? A que en el mercado se cree que existe un esquema de aleatoriedad, que se mueve así porque sí, y realmente no lo es. La entrega del precio de acuerdo al algoritmo interbancario tiene un porqué, ¿sí? Y cuando no sabemos para dónde, o cuando creemos que no sabemos para dónde va, es mejor ni tocarlo. Pero evidentemente da indicios de movimientos muy claros. Todo eso lo vamos a ir viendo. ¿Sale?